Historia de los gitanos en España. Primera carta de seguridad de tránsito para un romaní en la península ibérica. Según los primeros documentos conocidos, los gitanos llegaron a la península ibérica en el siglo XV. El primer documento data del 12 de enero de 1425, cuando el conde don Juan de Egipto Menor fue recibido en Zaragoza por el rey de la Corona de Aragón, Alfonso V. El monarca le entregó un salvoconducto que autorizaba a él y a su grupo de gitanos y gitanas a recorrer las tierras de la corona para peregrinar a Santiago de Compostela. Juan, llamado conde de Egipto Menor, tal como en el ideario medieval se denominaba una zona de fronteras indeterminadas que abarcaría Siria, Chipre y los territorios cercanos del Mediterráneo oriental, fue el primer gitano de quien tenemos documentada su presencia en el territorio ibérico. Juan de Egipto Menor fue autorizado por Alfonso el Magnánimo a circular y atravesar la corona de Aragón en su peregrinaje. El viaje lo protegía tanto a él como a los que le acompañaran, del mismo modo que salvaguardaba sus bienes y mercancías. La duración del salvoconducto era de 3 meses a partir de la fecha en que fue registrado, el 12 de enero de 1425. En esos años se sucedieron los salvoconductos, otorgados a supuestos nobles gitanos peregrinos. El seguimiento de esos salvoconductos por toda la geografía española revela para algunos investigadores, según Teresa San Román, algunas evidencias. El número de gitanos que entraron o habitaron en la península en el siglo XV se calcula aproximadamente en 3.000 individuos. Los gitanos viajaban en grupos variables, de 80 a 150 personas, lideradas por un hombre. Cada grupo autónomo mantenía relaciones a distancia con alguno de los otros, existiendo tal vez relaciones de parentesco entre ellos, algo común en nuestros días entre los gitanos españoles. La separación entre cada grupo era variable y en ocasiones unos seguían a los otros a corta distancia y por las mismas rutas. La estrategia de supervivencia más común era la de presentarse como peregrinos cristianos para buscar la protección de un noble. La forma de vida era nómada y se dedicaban a la adivinación y el espectáculo. También hubo una segunda oleada de gitanos procedente de Grecia, probablemente llamados por la Corona de Aragón, son los llamados grecianos. Eran militares que vinieron por barco. M. Martínez. A finales del siglo XV, cuando los estereotipos negativos aún no estaban arraigados, la cultura gitana se encontraba en un proceso de expansión por España. Atraídos por la novedad y la fascinación, los gitanos se mezclaban con la cultura y el idioma local, estableciéndose en diferentes regiones. Durante esa época, la cultura gitana era vista con curiosidad y admiración por parte de la población española. Los gitanos eran considerados hábiles músicos, bailarines y artesanos, y su estilo de vida nómada y libre despertaba el interés de muchos. A medida que los gitanos se iban asentando en diferentes regiones de España, comenzaron a intercambiar conocimientos y tradiciones con la población local. Se fusionaron elementos de la cultura gitana con la cultura española, dando lugar a una rica diversidad cultural en la que se podían apreciar influencias gitanas en la música, la danza, la artesanía y la gastronomía. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, los gitanos ya estaban presentes en toda España. De hecho, se sabe que 4 gitanos viajaron con Colón en su tercer viaje a las Américas en 1498, convirtiéndose así en los primeros miembros de su pueblo en pisar el Nuevo Mundo. Eran 2 parejas, Macías y Antonio de Egipto con sus respectivas mujeres, María y Catalina. Fueron para conmutar su condena por homicidio. La pragmática de 1499. La condición de peregrinos y la imagen de religiosos errantes abrieron el camino en su entrada en la península. Sin embargo, a medida que pasaron los años, los estereotipos negativos sobre la comunidad gitana comenzaron a arraigarse en la sociedad española. Se les asociaba con la delincuencia, la vagancia y la marginalidad, lo que llevó a una discriminación y persecución hacia la comunidad gitana. La presencia de la población gitana se fue convirtiendo en un desafío para los poderes establecidos, para la población sedentaria y para la religión dominante.
El desencuentro entre los no gitanos y los gitanos se iniciaría en España en el siglo XVI. Así, la pragmática de Medina del Campo de 1499 los obligó a abandonar la vida nómada. La legislación daba a los gitanos un plazo de 2 meses para su integración. Eso incluía que debían habitar en un domicilio fijo, adoptar un oficio y abandonar su forma de vestir y costumbres, so pena de expulsión o esclavitud. Nota de Manuel Martínez. La pragmática de 1499 se promulgó en Madrid. Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada en nuestra corte y en las villas, lugares y ciudades que son cabeza de partido hasta 60 días siguientes, cada uno de ellos vivan por oficios conocidos y mejor supieren aprovecharse estando de estrada en los lugares, donde acordasen asentar o tomar vivienda de señores a quienes sirvan y les den lo que hubiere menester y no anden juntos viajando por nuestros reinos como lo hacen o dentro de otros 60 días primeros salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna so pena que si en ellos fueren hallados o tomados, sin señores, juntos, pasados los dichos días que den a cada uno 100 azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos. Y por segunda vez que les corten las orejas y estén 60 días en la cadena y los tornen a desterrar como dicho es. Y por la tercera vez que sean cautivos, de los que tomaren parte, toda la vida. Las Cortes y la legislación gitana en la Corona de Aragón. La pragmática solo tuvo vigencia en el Reino de Castilla, ya que el Reino de Aragón no la adoptó hasta 1511, 2 años después de la muerte de la reina Isabel I de Castilla. Las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, cada una con su propia autonomía legislativa, abordaron la cuestión de la población gitana de manera diferente y desigual. En Valencia, se aplicaron las medidas más duras, incluyendo la expulsión de los gitanos. Las Cortes valencianas restringieron severamente la movilidad de este pueblo, prohibiéndoles salir de sus vecindades sin autorización y limitando dicha autorización a los hombres. Las mujeres gitanas, en cambio, quedaban como rehenes en las casas, asegurando el regreso de los hombres. Esta medida discriminatoria y cruel tenía como objetivo controlar a la población gitana y limitar su libertad de movimiento. En las Cortes de Aragón y Cataluña, la legislación era menos restrictiva. Se prohibía la salida de los gitanos de las vecindades sin licencia, pero esta licencia podía ser otorgada tanto a hombres como a mujeres. En Cataluña, dejaban salir a los hombres, pero las mujeres y los hijos se tenían que quedar en casa hasta que el hombre regresara. Las diferencias en la legislación reflejan las distintas actitudes hacia la población gitana, en los diferentes reinos de la Corona de Aragón. Es importante comprender estas diferencias para analizar el impacto que tuvo la legislación en la vida de los gitanos, y para luchar contra la discriminación y el antigitanismo que aún persisten en la actualidad. En España se promulgaron, a partir del año 1499, más de 280 pragmáticas contra el pueblo gitano. 1509 La no ley de galera de Juana I. Juana I de Castilla, también conocida como Juana la Loca, emitió una orden para apresar a todos los gitanos en el Reino de Castilla, que infringieran la pragmática de 1499. Nota de Manuel Martínez. No me parece adecuado mantener el estigma de locura hacia Juana I. Un apelativo que se introdujo para justificar el golpe de Estado ejecutado contra ella. No existía una ley específica que justificara esta acción. Simplemente se decidió enviar a los gitanos a las galeras, barcos de guerra, sin un proceso legal formal. Los gitanos, en su mayoría varones de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, fueron condenados a 2 años de servicio en las galeras. ¿Por qué hizo eso? Utilitarismo. En Castilla se permitió, mediante una cédula del 2 de noviembre de 1502, la conmutación de la pena de muerte por la de las galeras. Castilla no ganaba nada castigando a los gitanos a azotes, cortarles las orejas, meterlos en la cárcel, o exiliarlos a América, y en vista de la creciente necesidad de aumentar su flota para combatir al enemigo turco decidió ser pragmática,
Tengan en cuenta que aunque los miembros de las tripulaciones de los dos primeros viajes estuvieron compuestas por hombres libres y profesionales del mar, durante el tercer viaje, ya había disminuido el entusiasmo y la curiosidad que provocaron los primeros descubrimientos, y el almirante se vio obligado a recurrir a cierto número de expresidiarios que se prestaron a la aventura, a cambio de redimir las penas de carácter grave a que habían sido destinados. En esa época, la corona de Aragón estaba expandiéndose hacia el Mediterráneo, y se requerían galeras para mantener las conquistas en el reino de Nápoles, Sicilia y otras regiones. Además, Castilla también necesitaba una flota de galeras para protegerse de los ataques del norte de África por parte de los berberiscos. La toma del reino de Granada en 1492 también influyó en la necesidad de contar con una escuadra naval robusta. Las galeras desempeñaron un papel crucial en la defensa y expansión de los territorios durante ese periodo histórico. Esta situación se observa con mucha claridad a través de las sentencias dictadas por el Tribunal de la Inquisición contra reos que se consideran merecedores de esta pena. La campaña italiana decide al rey Fernando a solicitar un breve de Alejandro V, concedido el 28 de mayo de 1503, para que el Santo Oficio pueda utilizar este castigo contra algunos condenados, al igual que en Castilla, como un servicio que permitía sustituir la prisión perpetua o el destierro a las colonias. Como consecuencia de esta medida, 19 galeotes se embarcaron en Barcelona en 1505 con destino a la conquista de Nápoles. La pragmática de 1539. En las Cortes reunidas en Madrid del año 1534, al regreso, de Alemania, de Carlos V, y después de las aragonesas de Monzón, el año anterior, se vuelve a pedir que se guarde la premática de los de Egipto, que así, o de manera análoga, viene a denominarse, por antonomasia, la de Medina del Campo, de 1499, dada por los reyes católicos, y de nuevo, también, se habla de cédulas y dispensaciones, que, sin duda, eran otorgadas frecuentemente a favor de los gitanos. Un lustro después, en 1539, y no ya por una respuesta a petición de las Cortes, el emperador dicta en Toledo una disposición, que reforma, en cuanto a la penalidad, lo establecido en la pragmática de Medina del Campo, ya que impone la pena de 6 años de galeras a los gitanos comprendidos entre los 20 y los 50 años, que contraviniesen lo ordenado en aquella, donde, recordemos, no hay mención alguna de edad ni diferencia en las sanciones, fundada en tal circunstancia, mientras declara subsistentes las antiguas penalidades para los varones no comprendidos entre dichos límites de edad, así como para las gitanas. Pero transcurridos solo 3 años, las Cortes de Valladolid de 1542 vuelven a ocuparse de la misma cuestión. En una de las instrucciones dadas por la ciudad de Salamanca a sus procuradores, se consigna que, por cuanto por leyes de estos reinos está mandado que no anden en ellos gitanos, por los grandes daños e hurtos que en ellos facen, suplicar a su majestad mande que se guarden as dichas leyes, e que no se den las licencias que se les dan para que anden por estos reinos, e las que están dadas se revoquen. Todavía en 1551, ausente de España, desde hacía 8 años, el emperador, quien ya no habría de regresar como soberano, sino tras su abdicación, las Cortes castellanas reunidas en Madrid, bajo la regencia del príncipe Felipe, vuelven a abordar el tema de las depredaciones siempre atribuidas a los gitanos, de la inobservancia de lo legislado sobre ellos y de las licencias concedidas en su beneficio, indebidamente, pero sin cesar. La respuesta a la petición viene a ser análoga a la formulada en anteriores ocasiones, pero parece advertirse en ella un tono como de acritud y sequedad, o quizás de cansancio ante la reiterada cuestión que se plantea. 1552, disposición de los vagabundos. De acuerdo con la justicia real, los ladrones fueron condenados según la pragmática de don Carlos, doña Juana y el príncipe Felipe a la pena de galeras a partir del año 1552. Se ordenaba sustituir el castigo de azotes a que se les condenaba anteriormente por 4 años de galeras. En la primera condena, siempre que fueran mayores de 20 años. La segunda vez, recibirían 100 azotes y servirían perpetuamente en ellas. Cuando el hurto se hubiera llevado a cabo en la corte, las penas serían mayores.
100 azotes y 8 años al remo la primera vez, y 200 azotes y galera perpetua la segunda, siempre que superaran esta edad. La misma severidad se muestra con los vagabundos, a partir de estas fechas. Según la pragmática de don Carlos y doña Juana, también del año 1552, los vagabundos quedaban destinados a las galeras, en lugar del anterior castigo de azotes, durante 4 años después de la primera condena, cuando el reo tuviera más de 20 años. La segunda vez que se le encontrara culpable, se le destinaría al servicio de galeras, en lugar de la anterior pena de azotes, durante 4 años, siempre que se cumpliera la misma condición de ser mayor de 20 años. En la tercera ocasión, recibiría 100 azotes y sería condenado a 8 años de galeras. En la tercera pasaban a permanecer perpetuamente al servicio real. Como vemos, la actitud de la corona hacia los vagabundos era la misma que respecto a los gitanos. Aunque los miembros de la minoría ya habían sido condenados a 6 años al remo desde 1539. De acuerdo con la pragmática de Carlos I, y doña Juana, ratificada más tarde por Felipe II en 1560. A medida que aumentan las necesidades bélicas del país, los tribunales civiles van ampliando también sus competencias, respecto a los delitos que pueden conducir a un condenado al terrible castigo de las galeras. La actuación de estos tribunales parece a este respecto mucho más contundente que la del Santo Oficio. El reinado de Carlos I representa, durante el siglo XV, el primer esfuerzo serio de la corona para reclutar brazos con destino al servicio del mar, actitud que se incrementa con la subida al trono de Felipe II y las contingencias de su reinado. A partir de 1566 se condena a este mismo servicio a los rufianes, a los maridos que consientan el adulterio de su esposa, y a algunos reos procedentes de la jurisdicción inquisitorial. Los bígamos, blasfemos, y perjuros, quienes pasan a recibir castigos similares, según hemos visto. Los gitanos y América. Los primeros gitanos que pisaron tierra americana llegaron con Colón en su tercer viaje, y lo hicieron en virtud de una real cédula de 22 de junio de 1497, por la que se les conmutaban sus penas a cambio de convertirse en colonos de las nuevas tierras descubiertas. Los reyes católicos, una vez comprendieron las dimensiones del descubrimiento colombino, vieron la urgente necesidad de poblar las tierras recién descubiertas para consolidar su dominio. Por esta razón, implementaron una política colonizadora improvisada, a pesar de que no fue del total agrado de la población castellana. La medida más rápida y sencilla que tomaron en un principio fue la de enviar población forzada a las nuevas tierras, incluyendo a personas condenadas a destierro. De esta forma, a pesar de que el número de desterrados que quisieron ir a las Indias no fue suficiente, se intentó paliar esta situación mediante la extensión del indulto a aquellos culpables de crímenes relacionados con muertes o heridas, con la excepción de delitos como herejía, lesa majestad, falsificación de moneda o sodomía. A estos convictos se les ofreció la oportunidad de servir en la isla española, siguiendo las instrucciones del almirante y cumpliendo penas que variaban dependiendo de la gravedad del crimen cometido. Así, el 30 de mayo de 1498, se encontraron entre los 300 hombres y 30 mujeres de la expedición a los gitanos Antón, Macías, Catalina y María de Egipto, todos ellos condenados por homicidio. A todos los delincuentes se les perdonaban sus crímenes y se les restituía su buena fama, brindándoles la oportunidad de redimirse a través del servicio en la isla española. La corona optó por dejar de lado esta política colonizadora, y en su lugar decidió promover el asentamiento de familias de campesinos y artesanos en América. De esta forma, se descartó la idea de convertir a América en un lugar de exilio para delincuentes de la metrópoli, así como en una colonia penitenciaria similar a la inglesa. 1568, se promulga la cédula de tierra firme. Debido a que la corona optó por no enviar población forzada, presos, a los grupos sociales considerados indeseables, en el que se incluyeron a los gitanos, se les prohibió pasar a las Indias con el pretexto de no provocar alteraciones sociales, y contaminar, con sus costumbres y malas artes a los nativos americanos. Las restricciones para viajar libremente a América se encuentran en la recopilación de leyes de los reinos de Indias,
específicamente en el título 26 del libro noveno. En este título se establece que nadie, ni nativo ni extranjero, puede viajar a las Indias sin la autorización del rey o de la Casa de Sevilla. A esta prohibición se sumaron los judíos, musulmanes no bautizados, conversos, moriscos, cristianos nuevos, condenados por la Inquisición e incluso los gitanos, considerados potenciales delincuentes por la corona. A pesar de estas restricciones, la presencia de gitanos en América no se pudo evitar, como lo demuestra una real cédula promulgada en 1568, que ordenaba a las autoridades locales identificar y expulsar a los portugueses y gitanos que se encontraran en tierras americanas sin autorización real. No se les permitiría permanecer en las tierras americanas bajo ningún concepto. El cumplimiento de esta disposición, al igual que otras tantas, se dieron para intentar reducirlos a domicilios fijos y erradicar de esta forma sus costumbres y trabajos tradicionales. La presencia gitana en tierras americanas debió ser en aquellas fechas bastante significativa, ya que a 1 de febrero de 1570, Felipe II debió disponer la prohibición de pasar a las Indias gitanos, ni sus hijos, ni criados. Sin embargo, no debió impedir el trasiego de gitanos hacia el Nuevo Mundo, pues el 11 de febrero de 1581, el mismo monarca mandaba publicar en Elvas una nueva ley para que se volvieran a España todos los gitanos que se hallaren en las nuevas tierras colonizadas, ya que según recoge la citada disposición, han pasado, y pasan a las Indias algunos gitanos, y vagabundos, que usan de su traje, lengua, tratos y desconcertada vida, entre los indios dado que a los naturales del país se les engañaba fácilmente por su natural simplicidad. La Ley de Indias de 1581. Recordemos que se les prohibió pasar a las Indias con el pretexto de no provocar alteraciones sociales, y contaminar con sus costumbres y malas artes a los nativos americanos. Usan de su traje, lengua, tratos y desconcertada vida entre los indios dado que a los naturales del país se les engañaba fácilmente por su natural simplicidad. Además, la necesidad de controlar los movimientos y actividades gitanas también se ve reflejada en la dificultad de las autoridades para monitorear y prevenir los delitos en las grandes extensiones de terreno despoblado en territorios americanos. La escasa operatividad de las justicias dificultaba la rápida intervención ante los daños causados por los gitanos, ya que las distancias entre los pueblos eran muy grandes. Esto brindaba a los gitanos una mejor oportunidad para ocultar y disfrazar sus robos, según lo expresado por las autoridades del virreinato. Finalmente, la promulgación de la pragmática de 1783 dio libertad completa a los gitanos para residir en cualquier parte del reino, a excepción de la corte y sitios reales. Se abandonaba de esta forma una política basada en las restricciones de domicilio y desplazamiento, lo que no significó el fin de la represión sobre la identidad gitana. Gitanos en la flota de Indias. A pesar de haber muy pocos registros escritos sobre la presencia de gitanos en las flotas que navegaban hacia las Indias en el siglo XVI, existen pruebas documentales que demuestran su participación en estas travesías. Estas flotas, conocidas como las flotas de plata, recogían bienes orientales y toneladas de plata de las minas de Perú y México. Se documenta que en el tercer viaje de Cristóbal Colón, en 1498, viajaron 4 gitanos como parte de la tripulación. Estos pioneros, condenados a galeras, vieron conmutada su pena, homicidio, por la oportunidad de explorar nuevas tierras. Eran 2 parejas, Macías y Antonio de Egipto con sus respectivas mujeres, María y Catalina. Estos probablemente fueron los primeros gitanos en pisar el Nuevo Mundo. Y digo probablemente, porque es posible que algún gitano estuviera embarcado en alguno de los 2 primeros viajes de Colón, ya que no daban su nombre real e intentaban pasar desapercibidos. A lo largo de los siglos, los gitanos que se embarcaron en la flota de Indias desempeñaron diversas funciones. Algunos trabajaron como marineros, aportando su experiencia en navegación y conocimiento del mar. Otros se dedicaban a oficios como herreros, carpinteros o artesanos, esenciales para el mantenimiento de los barcos y el funcionamiento de las colonias.
Las mujeres gitanas también jugaron un papel importante. Muchas de ellas eran cocineras, preparando las comidas para la tripulación durante travesías que podían durar meses. Otras se desempeñaban como lavanderas, cosiendo y remendando la ropa de los marineros. A pesar de su contribución a la flota de Indias, los gitanos no estuvieron exentos de discriminación y prejuicios. Las leyes de Indias prohibían su presencia en las colonias, considerándolos un grupo marginal y peligroso. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, muchos gitanos lograron embarcarse, ocultando su identidad o utilizando nombres falsos. Una de las principales razones que pueden explicar el alistamiento de elementos gitanos entre la marinería y compañías a bordo se halla en el hecho de conseguir un transporte gratuito a tierras americanas, así como una eficaz estrategia para burlar el control del tránsito a Indias, que había establecido la Casa de la Contratación. Las dificultades por conseguir reclutas permitieron, no obstante, que algunos capitanes alistaran personas que no reunían los requisitos legales, como pudieron ser conversos, casados, viejos, tullidos de toda índole y, como no, gitanos, probablemente como soldados sin graduación o marinería. Las motivaciones que llevaron a estos gitanos a unirse a las compañías de la flota de Indias probablemente se debieron en gran medida a la difícil situación de esta minoría étnica en la España de los siglos XVI y XVII, agravada por las crisis de subsistencia de la época. La oportunidad de viajar al Nuevo Mundo era un atractivo suficiente para aventurarse a las nuevas tierras en pos de un mejor futuro. Conclusión. Los gitanos, a pesar de no haber recibido mucha atención por parte de los historiadores, son motivo de interés en el estudio de la política colonizadora de la corona. Formaron parte del intento de aprovechamiento penal en los primeros años, dentro de una prohibición racial que duró más de 2 siglos. En la segunda mitad del siglo XVIII, el tema gitano se convirtió en el centro de una acalorada controversia sobre si debían ser expulsados de la metrópoli hacia sus dominios americanos. En este debate, prevaleció la tesis profiláctica, que buscaba impedir el traslado de elementos considerados conflictivos, que podían perturbar la sociedad de las Indias españolas y poner en peligro a los nativos americanos. Las noticias e informaciones que hablan de la presencia gitana en América, salvo contadas ocasiones, solo confirman el paso clandestino de individuos de este grupo étnico. Esto no nos permite conocer el volumen y proporción real de los grupos gitanos, ni tampoco calcular su importancia dentro de la inmigración ilegal total. Las principales estrategias para burlar el control inmigratorio debieron consistir en el paso fronterizo desde territorios portugueses a españoles, en el enrolamiento en compañías militares como polizones, o como criados de pasajeros legales. Es posible que los gitanos no hayan utilizado otras modalidades ilegales, relacionadas con algún tipo de pago para comprar licencias o sobornar a responsables de barcos, debido a su alto costo. Durante los siglos XVI y XVII, la presencia gitana en la América española fue marginal y clandestina, formando una población invisible que logró evadir las disposiciones destinadas a su eliminación en la sociedad americana, al igual que en la península. Por otro lado, también hubo gitanos que llegaron a las Indias de forma más o menos legal, aunque en menor número en comparación con el sector ilegal. La contribución de los gitanos a la historia de América fue limitada, pero aquellos que llegaron con algún oficio aportaron de alguna manera al proceso colonizador y a la seguridad de las flotas de la carrera de Indias. Nota de Manuel Martínez. Falta añadir en las causas por las que los gitanos se enrolaban en los tercios, el que finalizado el tiempo de servicio, podían solicitar la gracia del rey para que les dispensara de la normativa antigitana, y quedar libres de viajar y avecindarse donde quisieran. Los gitanos y la Iglesia Católica Española. Concilio de Trento. El decreto aprobado por el Concilio de Trento, que fue oficialmente acogido en 1564 mediante una prescripción, estableció la obligatoriedad de celebrar sínodos diocesanos. En estos sínodos, se adoptaron medidas belicosas dirigidas a lograr la asimilación social de los gitanos a través de su adoctrinamiento religioso. Estas medidas no se limitaron simplemente al ámbito catequístico,
sino que también incluyeron aspectos culturales, que convirtieron la acción eclesiástica en un reflejo de la política llevada a cabo por la legislación civil. El desprecio eclesiástico hacia la lengua gitana, considerada tradicionalmente como una jerga delincuente, artificial y estratégica, se contrapone al respeto recibido por las lenguas aborígenes americanas. Mientras la Iglesia nunca valoró la lengua gitana como un vehículo eficaz para la aproximación pastoral, el conocimiento de las lenguas aborígenes americanas era legalmente exigido a los misioneros en sus nombramientos o promociones. La Iglesia consideraba la lengua gitana como una artimaña para engañar y embaucar, ya que no podían comprenderla. Pensaban que los gitanos la utilizaban para conspirar en su contra. Esta percepción negativa hacia la lengua gitana contribuyó a la discriminación y estigmatización de la comunidad gitana en aquella época. El Concilio de Trento, también conocido como Concilio de Trento, fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que se celebró entre 1545 y 1563 en la ciudad italiana de Trento. Fue convocado por el Papa Paulo III en respuesta a la Reforma Protestante, y tuvo como objetivo abordar las cuestiones doctrinales y disciplinarias que habían surgido en la Iglesia Católica. Entre los temas tratados en el Concilio de Trento se encuentran la doctrina de la justificación, la autoridad de las Escrituras, los sacramentos, la disciplina eclesiástica y la educación del clero. Se tomaron decisiones importantes en estos temas, como la definición de la doctrina de la justificación por la fe y las obras, la confirmación de la autoridad de la tradición de la Iglesia, la regulación de la administración de los sacramentos, y la promulgación de normas para la formación del clero. El Concilio de Trento tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica, reformando y reafirmando las enseñanzas y prácticas de la fe católica. Sus decisiones y decretos sientan las bases para la Contrarreforma católica y marcan un hito importante en la historia de la Iglesia. Gitanos en los sínodos diocesanos. En la sede primada de Toledo, se promulgó en 1583 una constitución dirigida a los moriscos, en la cual se menciona la preocupación por la falta de educación cristiana de los hijos gitanos debido a su vida errante. Se recomienda realizar investigaciones parroquiales sobre el dudoso bautismo de estos niños. Posteriormente, en el año 1601, durante un nuevo sínodo de Toledo, se ampliaron las obligaciones de los párrocos, quienes debían prohibir a los gitanos hablar su lengua, vestir sus atuendos tradicionales, reunirse en grupos numerosos y practicar la lectura del porvenir. En 1622, otro sínodo toledano eliminó el capítulo sobre moriscos, tras la expulsión de este grupo. En cambio, se incrementaron las obligaciones de los párrocos en relación a los gitanos. Debían garantizar su asistencia a misa en días festivos, evaluar su preparación antes de administrarles los sacramentos, y cumplir con otras responsabilidades. Estas normativas se reafirmaron en sínodos posteriores de 1660 y 1683, con la adición de que los visitadores del arzobispado debían supervisar que los párrocos cumplieran con estas obligaciones. El obispado de Sigüenza, Guadalajara, estableció en 1660 que los curas no podían casar ni velar a los gitanos, sin que éstos se hubieran confesado y recibido el sacramento de la Eucaristía, además de haber demostrado su residencia en los lugares que establecían las leyes reales. Asimismo, debían cumplir con lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento en relación con los vagantes. Esta misma exigencia debía seguirse para la administración de los demás sacramentos, asegurándose de que los gitanos se hubieran confesado con una persona reconocida y conocida antes de recibir la Eucaristía. Las constituciones del Obispado Nullius de Santiago de Uclés en 1741 establecían que los párrocos tenían la responsabilidad de vigilar tanto a los gitanos de paso como a los residentes en su jurisdicción. En el caso de los gitanos de paso, si no demostraban estar bautizados o casados conforme a las normas de la Iglesia, debían ser arrestados por las autoridades civiles para recibir el remedio necesario y ser castigados. El obispo era el encargado de otorgar la licencia matrimonial a los gitanos, y si los párrocos no cumplían con esta disposición, debían pagar una multa de 20 ducados destinados a obras pías. Para completar las instrucciones dirigidas a los párrocos,
La prolija constitución de Euclés convoca finalmente a todos los fieles en general, limitando su relación con los gitanos en el territorio del priorato. Y prohibimos a todos nuestros fieles hablen la lengua, o algarabía de dichos gitanos, vistan sus trajes, o anden en su compañía, ni les manden decir la buenaventura, ni que hagan otros vaticinios, en salmos, o supersticiones, ni crean cosa alguna, ni dichos gitanos o gitanas la digan, ni hagan dichas cosas, ni otras semejantes, bajo la pena de prisión, y un ducado de multa por cada vez, aplicado a obras pías, y que procederemos a su castigo, por todo rigor de justicia. Nota: a pesar del control de la Iglesia, la Inquisición no tomó en serio prácticas como la buenaventura y otros ritos mágicos, por considerarlas pequeños fraudes para obtener alguna ganancia. La cuestión del derecho de asilo. Durante todo el antiguo régimen, la confesionalidad de un Estado que ejercía control directo sobre la Iglesia permitió una activa participación del clero en la vida política y una estrecha colaboración entre ambos poderes. La inmunidad eclesiástica local era un tema controvertido, ya que su limitación era vista como un requisito indispensable para garantizar la eficacia de la acción policial y judicial del Estado. En el caso de los gitanos, que solían refugiarse en lugares consagrados debido a la constante persecución que sufrían, la Iglesia se vio en la posición de tener que defenderlos, ya que esto implicaba proteger un privilegio histórico. Aunque la Iglesia comprendía la gravedad del problema, se vio obligada a mantener una tenaz defensa de los gitanos refugiados. En 1723, una comisión formada por consejeros seculares y eclesiásticos emitió un informe recomendando negociar con la Santa Sede la aprobación de un breve pontificio que excluyera a los gitanos del asilo eclesiástico. Esta propuesta se basaba en una bula pontificia de 1591 emitida por Gregorio XIII, que ya había excluido ciertos comportamientos criminales o asociales de la inmunidad, y ahora se buscaba incluir el gitanismo en esta lista. El nuncio, encargado de recabar las opiniones de los prelados españoles sobre este tema, encontró una amplia gama de respuestas. Cabe destacar que en ese momento, la sede episcopal de Murcia estaba ocupada por el cardenal don Luis Belluga, cuyas opiniones sobre asuntos españoles podían tener un peso específico, debido a su posible incorporación a la curia pontificia. El retraso de una respuesta positiva por parte de Roma provocó que el legislador intentara equiparar a los gitanos con figuras excluidas del asilo por la bula gregoriana. Fueron considerados como bandidos públicos, ladrones notorios, falsos y enemigos de la paz pública. Los pactos concordatarios finalmente eliminaron la inmunidad de las ermitas en áreas despobladas, lo cual afectó especialmente a los gitanos nómadas, y más tarde restringieron esta inmunidad en todas las ciudades, limitándola a una o, como máximo, 2 iglesias o lugares consagrados, dependiendo de la población de la ciudad. La redada de 1749. En el verano de 1749, se llevó a cabo una redada general, en la que fueron detenidas de manera indiscriminada 10 o 12.000 personas, hombres y mujeres, ancianos y niños. Estas personas fueron llevadas a depósitos correccionales o a los arsenales de marina, con el fin de reemplazar a la mano de obra libre que trabajaba en los programas de construcción naval, establecidos por el Marqués de la Ensenada. La operación fue inicialmente sugerida por don Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo, entonces gobernador del Consejo. La primera persona a la que se solicitó opinión fue el padre Francisco Rábago, 1685 a 1763, el confesor de Fernando VI. El entonces influyente jesuita se apresuró a aliviar la conciencia de su regio penitente con una memorable carta. Me parecen bien los medios que propone el gobernador del Consejo para extirpar esta mala raza de gente, odiosa a Dios y perniciosa a los hombres. Grande obsequio hará el Rey a Dios nuestro Señor si lograse extinguir esta gente. Como era usual en aquellos tiempos, la financiación de todos los gastos de la redada recayó sobre los modestos patrimonios de sus víctimas. Requisados sus bienes y dispuesta su venta en subasta pública, la operación llevó al descubrimiento de las particulares relaciones que algunos gitanos tenían con sacerdotes y órdenes religiosas en diversas ciudades. Popularmente conocida como Cofradía de los Gitanos,
Sigue celebrando procesiones en la Semana Santa en la actualidad. Sin embargo, durante un periodo de tiempo, la cofradía tuvo que enfrentar dificultades, debido a la estricta interpretación de una pragmática promulgada por el rey Carlos III en 1783. Las autoridades de Sevilla consideraron que, una cofradía étnica formada exclusivamente por gitanos, no encajaba con la política de disolución social que se estaba implementando. Como resultado, sus libros fueron confiscados y se les prohibió llevar a cabo sus actividades. No fue hasta el siguiente siglo que lograron obtener la autorización para reanudar sus actividades, a través de un tedioso proceso administrativo. En 1781, los gitanos que se dedicaban a la herrería en Málaga se agremiaron bajo la protección de San Sebastián. Sin embargo, en 1783, las autoridades determinaron que debían unirse a la cofradía de los herreros no gitanos. Ante esta decisión, los gitanos rechazaron la integración, y se negaron a participar en procesiones junto a sus colegas no gitanos. Los gitanos y el Santo Oficio. La Inquisición los miró siempre con demasiado desdén para cuidarse de ellos lo más mínimo, porque como de los gitanos no podía venir daño alguno ni al Estado ni a la Iglesia de Roma. Al Santo Oficio le era perfectamente indiferente que vivieran o no con religión. El Santo Oficio ha reservado siempre sus iras para gente de muy otro orden. Los gitanos han sido en todo tiempo gente barata y despreciable, de Zincali, Londres. 1841. Los estudios modernos sobre los procesos de la Inquisición han demostrado que los casos abiertos contra los gitanos no parecen ser significativos en cantidad ni en contenido. A excepción de algunos casos de bigamia, blasfemia y afirmaciones heréticas, la mayoría de los procesos se centraban en supersticiones y prácticas mágicas, con frecuencia de carácter erótico, que no eran distintas de las atribuidas a los acusados no gitanos. El uso de apellidos comunes en España dificulta sacar conclusiones generales al respecto. El argumento más utilizado para deslegitimar al Santo Oficio ha sido la rapacidad de sus magistrados, quienes se enfocaban en investigar a las víctimas entre los hebreos adinerados. Sin embargo, se puede afirmar que los jueces prestaban igual atención a todas las denuncias que recibían, sin importar si el denunciado era una persona sin recursos. Se debe señalar que la documentación histórica parece atestiguar que la Compañía de Jesús mostró una especial sensibilidad hacia los gitanos, prestándoles asistencia caritativa y colaborando en su catequesis. La Compañía de Jesús ha sido una organización que ha vivido entre la alabanza y la crítica, siempre en la polémica. Su lealtad incondicional al Papa los ha colocado en más de un conflicto a lo largo de la historia. En su trayectoria, han tenido enfrentamientos con la Inglaterra isabelina, el absolutismo de Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, el regalismo español, la Alemania de Bismarck, donde fueron expulsados durante el Kulturkampf, y los gobiernos liberales de diversos países en América y Europa. Además, los regímenes comunistas de Europa Oriental y de China limitaron ampliamente su actividad a partir de 1945. Los gobiernos ilustrados de la Europa del siglo XVIII se propusieron acabar con la Compañía de Jesús por su defensa incondicional del papado, su actividad intelectual, su poder financiero y su influjo político. Los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española, a través de la pragmática sanción de 1767 dictada por Carlos III el 2 de abril de 1767. Al mismo tiempo, se decretaba la incautación del patrimonio que la compañía tenía en estos reinos, como haciendas, edificios y bibliotecas. La legislación eclesiástica y la del Estado contribuyeron a institucionalizar la marginación de los gitanos. Los gitanos fueron demonizados y considerados una raza maldita, atrapada en un ciclo de discriminación legal que llevó a consecuencias opuestas a las que se buscaban. La exclusión social fue tan extrema, que los gitanos se vieron obligados a marginarse como única forma de defensa para poder sobrevivir. Los magistrados de Valencia no dudan en señalar la responsabilidad de las autoridades civiles y religiosas en la marginación sufrida por los gitanos, atribuyéndoles todos los excesos imaginables, contra justicia y caridad,
y contra lo que ha acreditado la experiencia. Tanto los tribunales como los párrocos habían desatendido, lamentablemente, la obligación de brindar una adecuada instrucción religiosa a la juventud, olvidando por completo a los desafortunados llamados gitanos, o castellanos nuevos y a sus hijos. En este sentido, es interesante destacar cómo los gitanos han pasado de ser estigmatizados por la sociedad, a convertirse en un elemento esencial del casticismo hispánico, en un símbolo de la España más tradicional y profunda. La misma sociedad que antes los acusaba de los peores comportamientos imaginables, no dudaba en integrarlos en el imaginario nacional, en un proceso inconsciente de enriquecimiento cultural. La representación literaria convencional de los gitanos varía entre el drama desenfrenado, donde los instintos se desatan sin límites, y la farsa clásica, donde encarnan al personaje gracioso y dicharachero. Los cuentos populares, recopilados por los estudiosos de folclore, están repletos de personajes gitanos que interpretan a su manera los misterios de la fe, que desconciertan al padre cura cuando los escucha en confesión, y que mantienen una relación peculiar con los santos a los que son devotos. El pueblo gitano ha sido secularmente maltratado por la incomprensión y el olvido, y se convirtió en víctima del huracán destructor que sacudió al mundo, especialmente a Europa, a mediados del pasado siglo. Sin embargo, ahora ha comenzado a alzar una nueva voz, para reclamar el respeto y reconocimiento histórico que siempre se le ha negado. La superación de su postración social y económica solo será posible mediante la plena aceptación de su diversidad cultural, y la valoración de la enriquecedora contribución que esta diversidad aporta al acervo cultural común de la humanidad. El escenario político español. Diversas disposiciones firmadas por Pablo VI en 1965 permitieron organizar el cañamazo jurídico que podría sostener unas actividades, cuyo enunciado programático inicial tendría seguidamente un desarrollo sostenido por Juan Pablo II, a partir de su elevación al solio pontificio en 1978. Todo esto incidió, como es lógico, sobre la situación de la comunidad gitana, cuya histórica persecución mereció un revelador reconocimiento en la exposición de motivos del Real Decreto 250 de 1979, con el que se creaba una comisión interministerial para el estudio de esta problemática. La comunidad gitana, establecida en Europa en el siglo XV, ha sido durante siglos una minoría discriminada y marginada, sufriendo graves problemas de vivienda, educación, asistencia sanitaria, trabajo, cultura y convivencia ciudadana. La respuesta de la administración del Estado a estos ciudadanos españoles ha sido históricamente discriminatoria y puramente asistencial, con acciones aisladas o dispersas que no han tocado la raíz de la problemática gitana, condicionada por una complejidad de factores socioculturales. Respecto a la inmediata respuesta de la Iglesia española al llamamiento de Pablo VI, para una acción pastoral directa dirigida a los gitanos, y el nombramiento a tal fin de un obispo promotor, se concretó en 1966 con la designación del cardenal Arriba y Castro, titular del Arzobispado de Tarragona. Además, un secretariado archidiocesano pro gitanos comenzaba su existencia pionera en Barcelona, y en 1968 fue creado con sede en Madrid, un secretariado nacional de apostolado gitano, del que derivó la Asociación Secretariado General Gitano. En 1980, un simposio organizado por Cáritas Española cuestionó la línea personalística del primer director responsable de la comunidad gitana. En esta reunión, se establecieron como objetivos prioritarios la promoción social y educativa a cargo del secretariado, y la promoción evangelizadora gestionada por la Comisión Episcopal de Migraciones. Esta reestructuración reflejaba una mayor sintonía con los pronunciamientos pontificios, como se evidenció en el mensaje navideño de 1982. Reconozcamos sinceramente que el gitano ha estado durante siglos en una actitud humillante ante las puertas de la sociedad civil, en parte, de la misma Iglesia, porque era considerado como persona que poco o nada tenía en común con nosotros. Debemos denunciar con libertad la causa y los efectos de esta situación injusta, mientras junto a los demás añadimos nuestro esfuerzo leal para asegurar al hombre y al pueblo los derechos fundamentales, y su especificidad étnica y cultural,
son depositarios de ricos valores humanos, sociales y religiosos, que debemos respetar, asumir como punto de partida y acoger en un correcto pluralismo cultural. Los gitanos en el reinado de Felipe II. Antecedentes históricos. La España del primer tercio del siglo XV se encontraba en un momento de transición, entre la Edad Media y el surgimiento del Estado moderno. Los reyes católicos buscaban consolidar su poder y establecer una sociedad homogénea, tanto a nivel religioso como cultural. Este contexto de cambio y control social generó tensiones con las minorías étnicas, como los gitanos. Los gitanos llegaron a España a principios del siglo XV, procedentes de Europa del Este. Inicialmente, fueron recibidos con cierta curiosidad e incluso amabilidad por algunas autoridades. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia generó recelo y hostilidad entre la población mayoritaria. Las autoridades españolas promulgaron diversas leyes para controlar a los gitanos y obligarlos a adaptarse a las normas sociales dominantes. En 1499, se dictó la pragmática de Medina del Campo, que amenazaba con la expulsión a los gitanos que no se dedicaran a oficios conocidos. Esta medida reflejaba el deseo de los reyes católicos de establecer una sociedad más homogénea y eliminar elementos considerados peligrosos para el orden social. La toma de Granada en 1492 y la expulsión de los judíos en 1492 sentaron precedentes para la marginación de grupos minoritarios. El levantamiento de los moriscos en 1499 y su posterior conversión forzosa reforzaron la idea de la necesidad de un control religioso estricto. La expansión territorial de España, tanto en Europa como en América, requería un Estado fuerte y centralizado, lo que implicaba la homogeneización cultural y religiosa. Las medidas tomadas por los reyes católicos tuvieron un impacto negativo sobre las minorías étnicas, como los gitanos. Estas comunidades fueron objeto de discriminación, persecución y marginación. La represión y el control se convirtieron en herramientas para mantener el orden social en el nuevo Estado moderno. La leyenda negra de los gitanos españoles. Durante el último cuarto del siglo XVI y la primera mitad del XVII, los gitanos se convirtieron en el foco de la autoría de muchos problemas sociales. A pesar de que el aumento de la población y las crisis de subsistencia afectaban a un grupo más amplio de marginados, los gitanos fueron estigmatizados mediante una generalización discriminatoria. La pragmática de 1566 los equiparó con vagabundos, ladrones, blasfemos, rufianes, testigos falsos, inducidores y casados dos veces, lo que también resultó en penas específicas para este grupo. En el reinado de Felipe II, las medidas contra los gitanos en Castilla no comenzaron con la pragmática de 1586. Ya en 1559, se promulgó una pragmática que recordaba las anteriores de los reyes católicos y Carlos I. A pesar de los esfuerzos por implementar medidas más eficaces, los gitanos seguían encontrando formas de sortear las leyes. Las Cortes continuaron estigmatizando a esta minoría y sugiriendo tratamientos represivos a lo largo del reinado de Felipe II. Durante el reinado de Felipe II, los gitanos enfrentaron diversas condenas impuestas por el Estado para castigar los delitos que se les atribuían. Además de las penas de destierro, azotes y vergüenza pública, destacan las más utilitarias: las minas de Almadén y las galeras, siendo estas últimas las más comunes y temidas. A partir de 1539, los gitanos se convirtieron en parte del recurso humano utilizado por el Estado para cubrir la necesidad de mano de obra no cualificada, aunque sí económica. Las minas de Almadén. La reactivación de las minas de Almadén en 1554 introdujo la amalgama de azogue con la plata en América. Sin embargo, la producción se vio afectada por la escasez de mano de obra. A pesar de las estrategias implementadas, se recurrió a convictos de la corona en 1566. El sufrimiento de los forzados era extremo, y el Consejo Real de Castilla expresó preocupación por su salud y vida. La proporción de gitanos entre los condenados es desconocida,
pero su presencia fue constante desde fechas tempranas. Mateo Alemán encontró a 3 gitanos entre los 14 galeotes durante su visita a las minas. Francisco Hernández, uno de ellos, estaba en condiciones especialmente precarias. El estado de Francisco reflejaba las condiciones de vida en la mina. Además de trabajar de sol a sol, los forzados se enfrentaban los riesgos del azogue. Aunque las condiciones parecían haberse relajado durante la visita de Mateo Alemán. A pesar del extenuante trabajo y el maltrato que debían soportar los forzados, lo peor de la estancia en Almadén era el riesgo para la salud debido a las pésimas condiciones. El trabajo en un yacimiento de azogue no era mejor que el de remar, ya que además de ser arriesgado y penoso, era completamente nocivo para la salud. La inhalación de los vapores de azogue enfermaba mortalmente a los forzados, alterando su sistema nervioso y provocando temblores en todo el cuerpo hasta llegar a la pérdida de la razón. Los gitanos hasta el 18º siguieron siendo destinados a tan cruel suerte, hasta que la condena a las minas de Almadén quedó definitivamente abolida en 1799.